perdón, a mayo del 2001, la tarifa es del 12%. En junio del 2001, agosto del 2001, por esos pocos meses, se subió la tarifa al 14%. Eh, Esa fue una ley que asimismo no fue aceptada por la Corte Constitucional porque tenía visos de inconstitucionalidad y fue dada de baja inmediatamente. Desde septiembre hasta mayo del 2016, la tarifa siguió siendo del 12%. En junio del 2016, por el terremoto que aquejó a las provincias de Esmeraldas y Manabí, subió al 14%, salvo en esas provincias. Ni Esmeraldas ni Manabí pagaban el 14%, pagaban el 12%. En junio del 2017 vuelve a bajar hasta hoy el 12%. Y en marzo del 2023 se reforma la ley y desde abril del 2024 la tarifa será del 15% y del 5%. Hay que dejar en claro que sí existe una tarifa adicional que es la del 8%. La ley prevé la posibilidad de que el presidente de la República, en feriados y fines de semana, sin sobrepasar los 12 al año, pueda establecer la tarifa del 8% para las personas que realizan actividades de turismo. Por ejemplo, un restaurante, por ejemplo, un hotel. Ellos, ahora el feriado de Semana Santa, tendrán que disminuir los 4 puntos de impuesto y cobrar únicamente el 8%. Veíamos que desde abril del 2024 va a cambiar la tarifa del IVA. Esto porque se publicó la ley orgánica para enfrentar el conflicto armado interno, la crisis social económica, en el suplemento del registro oficial 516, el 12 de marzo del 2024. Y aquí va entonces la primera advertencia. ¿Cuándo entra en vigencia las reformas del IVA? El artículo 11 del Código Tributario, que es el que regula las relaciones entre el fisco y los contribuyentes, establece o tiene una disposición específica respecto a la vigencia de la ley. Y dice que las leyes tributarias, sus reglamentos, circulares, regirán a partir de su publicación en el registro oficial, 12 de marzo del 2024, salvo que se establezcan fechas de vigencia posteriores a la misma. Hay normas específicas que dice esta ley entrará en vigencia en tal fecha. Pero la misma norma, en su segundo párrafo, dice, sin embargo, las normas que se refieren a tributos cuya determinación o liquidación deban realizarse por periodos anuales como acto meramente declarativo, se aplicarán desde el primer día siguiente al año calendario y desde el primer día del mes siguiente cuando se trate de periodos menores. ¿Qué quiere decir esto? Que si una norma tiene relación con la determinación de un tributo y este tributo se determina o liquida anualmente, las reformas entran al año siguiente. Eso es lo que pasa con el impuesto a la renta. El impuesto a la renta es un impuesto de determinación de parte del sujeto pasivo anual. Como tengo que determinar y liquidar significa hacer la conciliación. Anualmente, cualquier reforma que se haga hoy no entra a regir hoy, sino desde el 1 de enero del año siguiente. Por eso es común que las normas tributarias, todas y tantas reformas que tenemos, se publiquen en diciembre para que rijan desde el mes de enero del año siguiente. Así pasó, por ejemplo, con la última ley de promoción del empleo que establecía cambios en el impuesto a la renta que están vigentes para este año 2024. En el caso del IVA, es un impuesto de determinación y liquidación mensual. Por lo tanto, sus reformas entran a regir al mes siguiente de la publicación en el registro oficial,
Si la publicación se dio el 12 de marzo del 2024, empieza a regir desde el 1 de abril desde del 2024. Aquí un paréntesis, la SENAE, en 13 de marzo del 2024 empezó a aplicar el IVA del 13%, bajo un criterio de que no había en ese impuesto liquidación mensual, sino que la liquidación se daba con cada importación. No obstante, hubo una consulta de la SENAE al Servicio de Rentas Internas, que es el administrador del tributo, quien le indicó que incluso el IVA de importaciones, por ser un impuesto que el contribuyente determina y liquida mensualmente, su aplicación se hará desde el 1 de abril. Hubo casos de las personas que pagaron ese 13%, que tiene lugar un pago indebido en exceso y deberá ser devuelto por la SENAE. ¿Qué dice específicamente la norma del incremento del 13%? Esta es una reforma que cambió el artículo 65 de la Ley de Régimen Tributario Interno. Está sustituido por la disposición reformatoria primera, numeral 2 de esa ley. Y dice, la tarifa del impuesto al valor agregado es del 13%. Antes decía del 12%. Pero incluyó un párrafo que no tenía antes y que dice que cuando haya las condiciones de las finanzas públicas, el presidente de la República, vía decreto, es decir, sin tener que ir a la Asamblea, sino por su propia voluntad, podrá subir el IVA hasta el 15%, que necesita un dictamen favorable del ente rector de las finanzas públicas, es decir, el Ministerio de Economía, el Ministerio de Finanzas. No puede ser menos del 13 ni más del 15, salvo, dice, las excepciones previstas en esta ley. En esta ley, en la Ley de Régimen Tributario Interno, se prevé desde el año 2024 una tarifa inferior, que es la del 5% en materiales de construcción. Pero también hay que reconocer que la tarifa cero es una tarifa diferente a la que establece la ley del impuesto al valor agregado. Ahora bien, si la ley le daba la posibilidad al presidente de que vía decreto, es decir, por su voluntad, pero previo el informe del ministerio encargado de las finanzas públicas, elevar el IVA al 15%, esto ya sucedió. En el decreto 198, que está publicado en el registro oficial 520 del 18 de marzo del 2024. Este decreto ordena la modificación de la tarifa general del IVA del 13 al 15% para el año 2024. Eso quiere decir que desde del 1 de abril del 2024 al 31 de diciembre del 2024, la tarifa del IVA será del 15%. ¿Qué va a pasar en enero? Si no hay otro decreto, tendrá que el IVA bajar al 3%. No estoy en condiciones de decirles si se mantendrá o no la tarifa del 15%. Y de hecho no hay limitaciones en la ley, solamente hay la posibilidad para el presidente que con un decreto y previo un dictamen, el IVA sea del 15%. En el dictamen se dice que, dado el conflicto armado, la erogación que este conflicto demanda del Estado, es necesario elevar el IVA al 15%. En diciembre, no sabemos cuáles serán las condiciones, para ver si es que de igual manera se emite un decreto que para el año 2025 mantenga o
dicho como corresponde, eleve el IVA del 13 al 15 para el año 2025. Hoy está ya tomada la decisión, está ya publicada en el registro oficial de que el IVA es del 15% desde el mes de abril. Pero no fue la única reforma. También con la ley del conflicto armado, que así se la conoce, se agregó a continuación del artículo 55 de la Ley de Régimen Tributario Interno una norma que dice que la tarifa del impuesto al valor agregado será del 5% en las transferencias locales de materiales de construcción. Para el efecto, será necesario que el ente rector del Servicio de Rentas Internas seguramente emita un listado de qué es un material de construcción, porque los ejemplos pueden ser variados y hay cosas que sirven para la construcción, pero también tienen otros fines. Por lo tanto, sí es necesario que esté regulado el tema de la construcción. Sabemos que al interior del gobierno están trabajando el Ministerio de Industria, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio el mismo Servicio de Rentas Internas, para la emisión de este listado. Debe salir, hasta hoy no ha salido, debe salir en estos días ese listado, pero seguramente ahí van a estar el cemento, los adoquines, la arena, las baldosas, los bloques, el cielo falso de yeso, los conductores de electricidad, los enchufes, el Eternit, la grifería, los fregaderos, el hierro, los inodoros, lavamanos, fregaderos, la piedra, las pinturas, las puertas, los techos metálicos, la tubería de PVC, las ventanas. Habrá que distinguir lo que es materiales de lo que es de herramientas. Las herramientas de construcción definitivamente están grabadas con el 15%. Esto es solamente para las transferencias locales de materiales de construcción. Hoy no hay ninguna disposición que determine la tarifa del 5% para las importaciones de materiales de construcción. Únicamente es para las transferencias locales. Esto, como veremos más adelante, puede ocasionar en los que importan con 15 y vendan con 5 una reducción en la liquidez de sus negocios. La pregunta del millón es, ¿qué bienes entonces, a qué afecta la tarifa del 15%? Hay análisis que se han hecho ya que prevén una recaudación por este tributo que se incrementa de aproximadamente 1.000 millones en este año 2024. Les puedo decir, por ejemplo, que de la canasta básica de los 359 productos que conforman la canasta de bienes y servicios, con que se calcula, por ejemplo, la inflación, 208 están grabados con IVA tarifa 15% y 151 no pagan este tributo. De los 115 alimentos que conforman la canasta, 21 no están grabados con el IVA. Perdón, al revés, están grabados con el IVA. Es decir, que esto afectará un 18% de los alimentos de la canasta básica. Entre los alimentos van a estar los snacks, el café, las gaseosas, la mayonesa, la salsa de tomate, las galletas. La pregunta para saber qué tiene IVA al 15% y qué no está grabado con IVA
está en el artículo 55 y 56 de la Ley de Régimen Tributario Interno. En ella se establece con precisión los bienes que tienen tarifa cero y los servicios que tienen tarifa cero. Cualquier bien o servicio que no esté en los enlistados tiene tarifa 15% desde abril del 2024. Esto, la tarifa cero a la final es una exoneración del impuesto. Sin embargo, el legislador prevé esta exoneración a través de una tarifa cero. Doctrinariamente podríamos decir que no es lo mismo estar no grabado que tener una tarifa que sea del 0%, porque en un caso no se genera el impuesto y en el otro sí se genera, pero con una tarifa cero. Económicamente es lo mismo, no hay un incremento por el impuesto, perdón, pero, repito, doctrinariamente hay esta diferencia, que se ha establecido en nuestro país para obligar a declarar y a transparentar las transacciones que se den en el Ecuador. Por eso se dice, sí tiene IVA, pero de tarifa cero. Con lo cual, se prevé no solo una facturación de esos bienes, sino una declaración. Y eso significa información para el fisco, que la información siempre va a ser importante. ¿Qué bienes tienen tarifa cero? Y por lo tanto no van a haber incrementado, y esto entre comillas, ya vamos a discutir después esto. En primer lugar están los productos alimenticios, ¿no es cierto? Los que estén en estado natural, las carnes en estado natural, pero también ahí dice claramente los embutidos, pero que no hayan sido objeto de un proceso. La sola refrigeración, enfriamiento, congelamiento, el pilado, el desmonte, la trituración, la extracción por medios mecánicos o químicos para elaboración del aceite, el faenamiento, el cortado y el empaque no se consideran proceso. Es decir, usted va al mercado, compra una libra de arroz, si esa libra de arroz está obviamente ya desmontada, está empacada, no tiene IVA, porque está en estado natural. Pero si esa libra de arroz con un cuarto de pollo y con tomate es ya un seco que se sirve en un almuerzo, eso va a tener tarifa 15. Tiene también tarifa cero las leches en cualquier estado. Cuando se trata de la leche en polvo, sí es solamente la de producción nacional, los quesos y yogures, las leches maternizadas, los proteicos infantiles. Y luego ciertos alimentos que a pesar de tener su proceso por ser de la canasta básica, tienen tarifa cero, pan, azúcar, panela, sal, manteca, margarina, avena, maicena, fideos, harinas, enlatados nacionales de atún, macarela, sardina y trucha. Los aceites comestibles, excepto el de oliva. El aceite de oliva, por lo tanto, tiene tarifa 15%. Luego vamos al tema del agro, están las semillas, las plantas, las flores, los alimentos balanceados, pero también los tractores de llantas, las partes y repuestos, los que se utilizan en el cultivo del arroz, los arados, las rastras, surcadores, vertedores, cosechadoras, sembradoras, cortadoras de pasto, bombas de fumigación portables, aspersores y rociadores para equipo de riego. Ambos tienen un decreto que está emitido por el presidente que amplía esta base y nos define con precisión qué bienes tienen tarifa cero. También están los medicamentos, obviamente, con un listado que publica el presidente, pero también la materia prima y los insumos para producirlos. Pero no solo eso, sino también las envases y etiquetas para esa mercadería, para esos medicamentos. Y en la pandemia se introdujo esta reforma, los glucómetros, las lancetas, las tiras reactivas para medición de glucosa, las bombas de insulina, marcapasos, mascarillas, oxímetros, alcohol y gel bacterial superior al 70%. También conquistas de la ley violeta, las toallas sanitarias, tampones, copas menstruales y los pañales que sean populares. En el reglamento establecido cuáles son los pañales populares. El papel, el bondi periódico, los libros
y lo que se exporte. Cualquier cosa que se exporte, a fin de cumplir con el principio de que no se exporten tributos, está con tarifa cero. Lo que sea, el bien que sea, que se exporte, está con tarifa cero. Y obviamente los bienes que introduzcan al país, los diplomáticos extranjeros, los pasajeros, ¿no es cierto? Lo que uno puede traer, que es el valor de la franquicia reconocida por la ley de aduanas. Las donaciones del exterior, los bienes que están en admisión temporal o de tránsito y los de las zonas francas. También tarifa cero la energía eléctrica, los aviones, avionetas y helicópteros destinados al transporte comercial de pasajeros, carga y servicios, los vehículos eléctricos para uso particular, transporte público y de carga. Y claro, están los vehículos eléctricos, tienen que estar las baterías, cargadores para electrolineras y los equipos y accesorios para la generación solar, fotovoltaica y plantas para el tratamiento de aguas residuales. También tiene tarifa cero cuando uno manda a ver esas muestras o bienes del extranjero, siempre que no supere el 5% de la fracción básica desgravada con impuestos. Para el sector pesquero, los equipos de navegación y materiales, los barcos pesqueros y la importación de combustibles que se hagan con permiso del Estado por parte del Ministerio del Ramo. También tiene tarifa cero, no está en este listado, el oro que compre el Banco Central del Ecuador. Si no está en ese listado, insisto, tiene tarifa 15. Por su lado, bien, si ya vimos los bienes, nos toca ver ahora los servicios que tienen tarifa cero de IVA. Está el transporte nacional, terrestre y acuático de personas y de carga. Y aquí hay que hacer una digresión porque, claro, seguramente el sector del transporte va a ser uno de los que más va a reclamar con el incremento del IVA. ¿Por qué? Porque ellos tienen primero una tarifa fijada de su servicio, no pueden incrementarlo. Y si bien es cierto, el servicio que ellos prestan está con tarifa cero, los insumos que ellos utilizan no. La gasolina, las llantas, los repuestos, no están con tarifa cero. Tienen tarifa 12. Es decir, en este sector que es claro el ejemplo, los costos de prestación del servicio van a verse afectados y es con seguridad que los reclamos del sector del transporte se harán oír. Tiene tarifa cero los servicios de salud y servicios de fabricación de medicamentos. Y servicios de salud es todo servicio, incluso el prestado por los profesionales de la salud. El arrendamiento de inmuebles destinado para vivienda. Eso quiere decir que si un inmueble está destinado para un local comercial, tiene que, por el valor del servicio, cobrarse el IVA del 15%. Los servicios públicos, obviamente, tienen tarifa cero. La educación en todos los niveles, por las guarderías infantiles y hogares de ancianos, los religiosos, los servicios artísticos y culturales, los funerarios, los administrativos prestados por el Estado, los bursátiles prestados por las entidades legalmente autorizadas. Los que se exporten, cualquier servicio que se exporten, con la indicación de que para que un servicio sea exportado, tiene que, primero, el servicio ser prestado en el Ecuador, tiene que ser explotado en el extranjero y el gasto no tiene que ser cargado a ninguna sociedad ecuatoriana. Esos supuestos tienen que configurarse para que un servicio se considere exportado. Los paquetes de turismo receptivo, no importa desde dónde se facturen, dentro o fuera del país. Turismo receptivo es aquel que se vende a extranjeros para que vengan acá, digamos, de esos paquetes completos, ¿no? El tour, más la estadía, más las comidas, etc. El peaje y el pontazgo, los sistemas de la Lotería de la Junta de Beneficencia de Guayaquil y Fe y Alegría, los servicios de aerofumigación, los prestados personalmente por los artesanos,
así como los bienes producidos y comercializados por ellos. Aquí hay que hacer expresa referencia, ¿no? Que es los bienes que ellos producen y comercializan. Si un zapatero hace sus zapatos y vende, primero que tiene que tener la calificación artesanal de zapatos, y sus zapatos, los que él produce, tienen tarifa cero. Pero si él compra zapatos de una marca determinada y vende zapatos, esos zapatos tienen tarifa 15%. Y es importante decir que un artesano, si supera los límites para llevar contabilidad, sus bienes ya no están grabados con tarifa cero, sino con tarifa 15% desde abril. Tiene tarifa cero esos servicios que no se consideran procesos, o sea, la refrigeración, el enfriamiento, el congelamiento. Eso que estaba en el artículo 55. Tienen tarifa cero los seguros de desgravamen, los seguros y servicios de medicina prepagada, los seguros y reaseguros de salud y vida, individuales y en grupo, de asistencia médica, de accidentes personales, así como los obligatorios por accidentes de tránsito terrestre y los agropecuarios. Entonces, aquí para nuestro querido amigo Eduardo, la tarifa seguirá siendo del 0%. Luego viene un tema que seguramente no fue analizado por los legisladores, y es que en el numeral 23 del artículo 56 de la Ley de Régimen Tributario Interno, dice que tienen tarifa cero los servicios prestados por cámaras de la producción, sindicatos y similares que cobran a sus miembros cánones, alícuotas o cuotas que no excedan de $1,500 al año. La misma norma, y en este caso de manera expresa, dice, los servicios que se presten a cambio de cánones, alícuotas, cuotas o similares superiores a $1,500 de los Estados Unidos de América estarán grabados con IVA, tarifa 12%. Es decir, en este caso, no hay cambio del IVA tarifa al 15%. ¿Por qué? Porque tal como pide la ley, aquí hay una tarifa específica. Seguramente esto va a ser objeto de reforma en el futuro, pero el 1 de abril, que empieza a regir el IVA al 15%, los cámaras de producción, sindicatos y similares que cobren un IVA del 12%, lo seguirán haciendo, no deben incrementar. Tienen también tarifa cero los servicios de construcción de vivienda de interés social. Esto está definido en el reglamento. El arrendamiento de tierras destinadas a usos agrícolas. El servicio de carga eléctrica, obviamente, tiene que tener tarifa cero para ser congruente con todo el esquema. Y los servicios prestados por establecimientos de alojamiento turístico a turistas extranjeros. Los bienes muebles y servicios que no consten en los listados que acabamos de revisar están grabados con tarifa 15%. Cualquiera que no está en ese listado tiene tarifa 15%. Yo suelo decir que las respuestas cuando se trata de derecho tributario, por ser un tema de derecho público y por lo tanto regido al tenor expreso de la ley, la respuesta siempre está en la ley. Si usted quiere saber qué tiene tarifa cero o qué tiene tarifa 15, tiene que verificar en la ley. Lo que no está en el listado de tarifa cero tiene tarifa 15%. Y aquí vamos entonces a empezar a ver los impactos del incremento del IVA. Y claro, tiene un asterisco porque esto es asumiendo que se mantenga el precio establecido por el comerciante. Y yo he tomado muy pocos ejemplos realmente. Pero, por ejemplo, un almuerzo ejecutivo vale $3.50. El IVA hoy es de 42 centavos, por lo tanto usted paga 3,92. ¿Cuándo sea el IVA del 15%, usted tiene que pagar 4,03.
hay un incremento de 11 centavos. Un martillo, yo tomé un Stanley de 23 milímetros de 5.36, 0.64 de IVA, usted hoy pagaba $6 por el martillo. Desde el 1 de abril va a pagar 6.16, hay un incremento de 16 centavos. En su plan celular, usted tenía un plan celular de $15. Eso quiere decir que pagaba 13.39 a la operadora y un 61 de IVA. Ahora, con los mismos 13.39 de su plan celular, usted va a tener que pagar 2.01 de IVA, es decir, un incremento de 40 centavos. Lo mismo pasaba con el Star Plus de 13.39. Ahí, por correr la celda se me ha ido. El ejemplo era un microondas de $130, va a subir el IVA de 16.10 que pagaba a $20, es decir, un incremento de $4. Un arriendo de local comercial de 500, es decir, usted pagaba 60, ahora va a pagar 75 de IVA, hay un incremento de $15. Una bicicleta que valía 856, usted pagaba 102 de IVA, ahora va a pagar 128. Una moto que valía $3.010, usted pagaba $361 de IVA, ahora va a pagar 451,50, es decir, un incremento de $90. Un vehículo que el valor final era de 19.990, usted pagaba 2.141 de IVA, hoy va a pagar 2.677,23, es decir, un impacto de $535. Es fundamental en este tema establecer cuál es el impacto real. En teoría, esto es lo que debería suceder, no debería subir el precio, solamente el valor del IVA y el impacto sería el de la columna final. La realidad, no solo de este país, sino de cualquiera, al incrementar un impuesto indirecto como es del IVA, es que todo va a subir, justificándose en el incremento que van a tener los costos para los comerciantes. Por ejemplo, el arriendo, ¿no es cierto? Le va a subir $15, asimismo le van a subir los planes celulares, la gasolina, los repuestos para los vehículos, todos los insumos y fundamentados en ese impuesto o en ese supuesto van a incrementar los precios. También va a pasar que en el microcomercio lo que sucede es que se redondea, esto entre comillas, se redondea hacia arriba, ¿no es cierto? Y uno de los mayores perjuicios que puede haber es que ante la subida de precios o ante la subida del impuesto se incrementa la informalidad. Mucha gente, para no pagar ese extra, va a decir no me dé factura. El mismo comerciante va a decir tanto si no le doy factura. ¿Qué implicaciones tiene la no facturación? La falta de trazabilidad de los tributos. Hoy, gracias a la facturación y más la facturación electrónica, todas esas transacciones están informadas prácticamente al instante al servicio de rentas internas. ¿Quién cuenta? Obviamente con toda la información que se recauda de esas transacciones. Si la informalidad hace que haya menos transacciones que se formalicen, que se transparenten, puede haber una afectación, mejor dicho, un incremento de la informalidad. El servicio de rentas internas tendrá que establecer medidas de control para que esto, en todos los niveles, grandes y pequeños y medianos comerciantes, emprendedores, no se produzca la baja de la
facturación. Puede ser, podríamos hablar de una recesión en la economía por el incremento del IVA, no necesariamente. Esto, si bien impacta al consumidor final, hay ciertos bienes que de todas maneras van a tener que seguirse consumiendo y no necesariamente habrá una recesión de la economía. Más cuando tenemos un IVA del 5% en materiales de construcción. Eso, sin lugar a dudas, y es la esperanza del gobierno y de todos, es que haga que se incremente las obras de construcción, no necesariamente las públicas, sobre todo las privadas. Incluso recordemos que para los proyectos de construcción que se inscriban ante el ministerio correspondiente, van a tener la posibilidad de que les devuelvan el IVA pagado en sus compras. Entonces, no solo se reduce, sino hay la posibilidad de devolución. Esto hará que se incremente la construcción. Al incrementarse la obra, se incrementan los puestos de trabajo y con eso se reactiva la economía. Sin lugar a dudas, la construcción es un generador de mejoras en la reactivación económica. Esperemos que ese sea el impacto que se logre con la reducción de la tarifa. Es la primera vez en el Ecuador que tenemos dos tarifas distintas a la del SEDA, ¿no? Teníamos antes siempre 0 y 12, hoy tenemos 0, 5 y 15%. Esto en otros países es bastante común que sean diversas las tarifas según los bienes y servicios que transfieren. En nuestro país empezamos con los materiales de construcción. Hay, sin embargo, un caso que es interesante, que es del impacto del IVA 5% local, pero que va a pagar el 15% en importaciones. Como se puede ver en la pantalla, va a haber una pérdida de la liquidez en estos sectores. Por ejemplo, tomamos del mes 1, $10,000 de venta. Esto es obviamente un ejemplo, no se corresponde a la realidad, pero que puede decirse que es lo que va a pasar. Me refiero cuando no es realidad, que no son los números reales. Como vende con el 5%, va a cobrar $500 de IVA. Pero sus importaciones de $3,000 va a pagar 450 y sus compras locales, el IVA de compras va a ser de 150. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene un crédito tributario del mes de $600. Y aquí está la figura del crédito tributario y por qué se vuelve un impuesto que pagan los consumidores. Esa posibilidad de restarse el IVA de las compras del IVA de ventas hace que, viniendo el IVA de las ventas del consumidor final, ese sea el valor que hay que pagar al fisco como agente de percepción. Pero como vemos está con saldo negativo, eso quiere decir que tiene un crédito para el próximo mes. Si además le hicieron una retención de $50, tiene un crédito para el próximo mes por adquisiciones de 100 y de retenciones de 50. Si esa dinámica se va produciendo en los meses subsiguientes, por ejemplo, 4 meses seguidos, ese crédito ya es de 1,725. ¿Qué quiere decir? Que su liquidez está en el IVA que paga directamente en las importaciones. En el mes 5, a propósito, puse que no haya importaciones para que se consuma ese crédito tributario. En este caso específico, entonces, se podría llegar a generar un tema de acumulación de crédito tributario de manera excesiva. Claro, esto es en el supuesto de que solamente tenga materiales de construcción y que además tenga importaciones de esos materiales de construcción. Si es que es compra y venta local o tiene otra variedad de bienes grabados con el 5%, no
su liquidez no necesariamente se va a ver afectada. A manera de resumen, a pesar de que hemos tratado de irlo diciendo en el transcurso de la conversación, aunque solo he hablado yo, tenemos los impactos de incremento del IVA. El fisco evidentemente va a tener una mayor recaudación. Les decía que lo que se espera es unos 1.000 millones de recaudación y el impacto de este 5% está medido más o menos en 55 millones, es decir, el sacrificio que hace el fisco al darnos una tarifa del 5%. Se prevé, si es que el fisco tiene mayor recaudación, que gaste en los objetivos de la ley, esto es, la lucha contra la guerra que estamos manteniendo contra la delincuencia organizada. Eso evidentemente redunda en beneficios para la ciudadanía porque con seguridad viene tranquilidad, viene la posibilidad de salir, la posibilidad del consumo, del trabajo, y eso redunda, repito, en beneficios para la ciudadanía. Hay que esperar que eso sea lo que suceda. Y obviamente una mayor inversión en construcción genera fuentes de trabajo y una reactivación de la economía. Quiero ser positivo y por eso están resaltados. Sin embargo, no podemos dejar de decir que va a haber un incremento de precios. Eso es algo que se va a producir. El incremento de precios disminuye la capacidad adquisitiva y disminuye la capacidad de ahorro de la gente. Esto, sin lugar a dudas, golpea a los que menos tienen. Si bien la tarifa cero hace que la mayoría de bienes que constan en la canasta básica no sufran un impacto por subida del IVA, seguramente van a subir los precios y eso va a impactar en las personas. Y además veíamos que hay ciertos bienes de la canasta básica que de todas maneras sí pagan IVA. Eso, si de un sueldo yo tengo que destinar parte a pagar más IVA, quiere decir que voy a tener que dejar de adquirir otras cosas o que voy a dejar de ahorrar. Hay entonces una disminución evidente en esas capacidades. Tiene que haber controles ante la disminución de la facturación, o sea, ante el incremento de la informalidad. Una subida de tributos siempre genera informalidad. Y, como habíamos visto en el último caso, habrá ciertos comercios que puedan perder liquidez, específicamente los que vendan materiales de construcción que importen sus materiales. Esos son, sin lugar a dudas, los impactos del IVA. ¿Qué esperar? Lo primero, que el fisco con esa recaudación invierta en beneficio de la ciudadanía. Pero no podemos cerrar nuestros ojos a que habrá incrementos en los precios y por lo tanto una afectación directa al bolsillo de los que menos tienen. Esperemos asimismo que la inversión que se genere en construcción haga que se generen fuentes de trabajo y que se reactive la economía. El Servicio de Rentas Internas finalmente tendrá que implementar los cambios ya operativos en formularios, sobre todo en formularios para la declaración. Eso todavía no está, no tenemos el nuevo formulario, pero debe salir, si no salió hoy, en estos días, porque ya en abril, que se declarará en mayo, habrá que establecer, por ejemplo, la tarifa del 5%, la del 15%. Habrá notas de crédito que se devuelven con el IVA del 12%. Entonces, serán meses de ajuste en los que habrá inconvenientes y que seguramente el fisco, el Servicio de Rentas Internas ya está trabajando. Usted me dirá, ¿puede haber notas de crédito con 12%? Claro, porque algo que se compró en marzo y se devuelve en abril,
el IVA que se pagó es del 12 y ese será el IVA que tiene que afectarse en la nota de crédito. Hay que ser optimistas respecto a los beneficios de la ley, insisto, pero sin cerrar los ojos a los inconvenientes que va a generar. Esperemos que los unos sean más que los otros. De nuestra parte, gracias infinitas, un gracias infinito de parte del grupo ACONS, compuesto por las empresas Teams, Legal, Conta, Audit y la nueva que es CELEP, que les ayudará en todos los temas relacionados con el talento humano. Estamos para servirles. Una vez más, gracias infinitas. No sé si hay alguna pregunta. Si no, sí, demos apertura a las preguntas, doctor. Si tienen alguna duda los participantes, antes de finalizar, nos gustaría escuchar alguna duda puntual que tengan sobre este incremento, si afecta algún área de ustedes de su interés. Entonces, es su oportunidad para preguntar al doctor que está aquí y aclarar sus dudas. Muchas gracias. Creo que no hay pregunta. ¿Eso es lo que estuvo muy claro o no se entendió nada? Ajá, quedó clarísimo, nadie entendió nada. Paul dice que excelente la charla. Sí, les quería comentar que en nuestra página web vamos a subir en el apartado de webinars, vamos a crear entre mañana y el lunes las diapositivas que el doctor nos ha compartido el día de hoy para que si de repente tienen alguna duda puedan descargarlas directamente de nuestra página web que es iabrokers.com. Y les estaremos igual enviando a los correos electrónicos que se inscribieron para que ustedes tengan este material. Si no tienen alguna pregunta, voy a dar paso a Ariana, por favor, antes de hacer el sorteo, porque ahora el doctor les va a hacer las preguntas y los que respondan bien van a ganar los premios. Gracias, Carlita, y muchísimas gracias, doctor, por esta explicación. Realmente yo creo que a todos nos quedó súper claro, más que nada, si es que tal vez algunos no entendían o no entendíamos mucho qué nomás iba a afectar o en qué proporción se iba a afectar. Tal vez en este caso ya cambió nuestra óptica un poco de las cosas para ver todos los pros y contras que podemos tener de este incremento que está haciendo el gobierno al 15%. Agradecerle realmente una excelente charla, muchísimas gracias, y a todas las personas que también están conectadas. Les quiero volver a invitar, este año vamos a seguir haciendo un montón de webinars de diferentes temas. Esta vez nos tocó algo financiero, después vamos a estar haciendo temas de wellness, de fitness. Usted también, doctor, está cordialmente invitado. El siguiente webinar que esperamos tener en la primera o la segunda semana de abril va a ser sobre salud mental direccionada al tema laboral. Entonces, cómo manejar el estrés laboral, cómo hacer que no influya en mi vida personal, hasta dónde puedo poner límites, hasta dónde llega el empleador, hasta dónde podemos llegar nosotros. Entonces, solo es una pequeña cuña para que ustedes también puedan prepararse y estén atentos a las siguientes invitaciones que vamos a tener. Muchas gracias a todos por conectarse. Tenemos una pregunta, doctor, que nos han hecho aquí en el chat. Nos dice Mariuxi, una consulta. En el caso de las constructoras, si bien los materiales de construcción tendrán el 5% del IVA, las facturas de venta de dichas constructoras a sus clientes serán con el 15%. Gracias. No, y es una excelente pregunta porque en la construcción de bienes inmuebles, el IVA se convierte en un gasto porque recordemos que la transferencia de bienes inmuebles no genera IVA. No es que tiene tarifa cero, no se genera IVA en ese caso. Entonces, todo el IVA que se paga, así sea del 5%, está o tiene que ir cargado al gasto. Es un costo más de esa construcción. Por eso está previsto la devolución del IVA para los que hagan proyectos de construcción. Para esto será necesario que esos constructores se califiquen ante el Ministerio del Ramo. Ellos van digamos así, a darle un certificado de que ese proyecto es sujeto a devolución. Entonces, todo el IVA que pagan será sujeto de devolución. Pero no se transfiere porque cuando se vende un inmueble, eso no está grabado con IVA.
Nuevamente me dice una pregunta, Mariusi, que es eso nos gustan las preguntas. Nos dice Mariusi, pero en el caso de las empresas que trabajan con el sector público y facturan a los municipios, por ejemplo, por construcción de carreteras. Esa es la pregunta. Ese es otro tema, ¿no es cierto? Ahí estamos hablando de las empresas que le venden al sector público los servicios de la construcción de carreteras, puentes, etcétera. Ese sí está grabado con el IVA tarifa 15%. Y ahí vamos a ver incluso que el tema de la liquidez es mucho más grave, porque hay una retención del 100% del IVA que se genere cuando uno le vende al sector público. Entonces, lo que está pasando es que yo estoy comprando con un IVA del 5%, que no me va a dar mayor crédito tributario, y voy a vender con el 15%, lo que va a hacer que yo tenga que generar un IVA a pagar, pero que me retienen el 100%, es decir, se va a generar un crédito tributario por retenciones, digamos así, alto, menos de lo que venía siendo cuando el IVA era del 15-15, es decir, sí va a poder por lo menos consumirse un poco de ese crédito tributario, que si no se llega a consumir en el caso del IVA de retenciones, puede ser sujeto de devolución por parte del Servicio de Rentas Internas. Si yo demuestro que en los siguientes 6 meses no me voy a consumir el crédito, porque solo le vendo al sector público, etcétera, el Servicio de Rentas Internas me debe devolver. Hay que hacer una petición que se la hace y el Servicio de Rentas Internas le devuelve ese IVA de retenciones. Pero sí va a afectar habrá que ver a la liquidez, ¿no? Tengo la siguiente pregunta, ¿es de José Lorenzo o una aclaración? Por el mismo lado, ¿veremos una disminución en el precio de los bienes inmuebles? Eso es lo que espera el gobierno, ¿no es cierto? Que al tener menos costo la construcción, porque, repito, el IVA es un costo, al tener menos costo e incluso devolución, este sector disminuya los precios o al menos no incremente los precios y que eso haga que la gente acceda. Deberían, en estricto sentido, bajar porque han bajado los costos. Y tenemos otra pregunta que es sobre el tema justo de declaraciones, aprovechando que usted está aquí, nos dice Daniel. Una pregunta, doctor. Sé que no tiene mucho que ver con el tema, pero quisiera aprovechar para preguntarle a usted como un experto. Quisiera saber si yo como régimen general puedo usar las facturas de mi esposa como gastos personales cuando deba hacer las declaraciones mensuales. A ver, ahí hay muchos temas que están previstos. Los gastos personales están previstos que se utilicen para el impuesto a la renta. El impuesto a la renta se declara una vez al año, ¿no es cierto? Lo que se declara mensualmente es del IVA y en esas declaraciones no se tienen que poner los gastos personales. Los gastos personales son los gastos que no tienen relación con el giro de mi negocio, ¿no es cierto? Los de salud, de educación, vestimenta, vivienda, turismo. Esos gastos personales que se declaran, repito, en el impuesto a la renta una vez al año, sí pueden ser utilizados los del cónyuge, siempre y cuando ese cónyuge o esa cónyuge no tenga un RUC o no tenga ingresos que genera, ¿no es cierto? Porque si ella es una persona en relación de dependencia, a la cual hizo su proyección de gastos personales, tiene que usar ella esos gastos personales. En el caso de la cónyuge que me dice. Habría que ya analizar el caso concreto, pero la pregunta es, en principio, sí, siempre y cuando él o la cónyuge no tenga ingresos grabados. Listo, muchas gracias. Bueno, no veo que haya otra pregunta. Entonces, doctor, vamos a proceder que usted nos ayude haciendo una pregunta para sortear el primero. Le dicen que muchas gracias, excelente charla, le está felicitando. Bueno, vamos a hacer la primera pregunta para sortear los organizadores. Quiero antes compartirles
Voy a Se fue la... compartir la pantalla un ratito para mostrarles el tema de los premios, cómo son. Entonces, les voy a compartir. No sé si ya me avisan si pueden ver, por favor. Dentro del sorteo estamos con este premio. Son 3 organizadores de escritorio que vamos a sortear. Los primeros van a ser, los 2 primeros se van a ganar si es que responden correctamente a las preguntas del doctor, y el tercero vamos a sortear entre los inscritos que llenaron el formulario. Y también el día de hoy, solo para los participantes que asistieron en el webinar, el doctor Carlos nos está dando un 50% de descuento en los servicios de constitución de una nueva compañía. Esto es algo que él nos da solo para los participantes en caso de que quieran adquirir el servicio dentro de la compañía de él. Solo una aclaracioncita. Mi nombre es Carlos León. León es el apellido. León Acosta es el nombre comercial. Pero es León el apellido. Ya, doctor. Entonces, procedamos a hacer las preguntas para que puedan responder los participantes. A ver, la primera, que sería sencilla y para celebrar a nuestros organizadores, la pregunta sería, ¿qué tarifa de IVA tienen los servicios o las pólizas de medicina prepagada? Paul contestó, a ver, primero contestó Paul. Paul López dice el 0%. Ya, entonces él se ganó. Listo, entonces, Paul, por favor, me deja todos sus datos en el chat, nombre y apellido y su número de celular para yo contactarme con usted el día de mañana. Vamos con la siguiente pregunta, doctor. La siguiente pregunta es invitarles a que nos digan, ¿qué harían ustedes para frenar la informalidad que se va a generar por el incremento? Es decir, la falta de facturación o la gente que se va a ir a la informalidad por el incremento del IVA. ¿Qué harían ustedes para frenar ese aspecto? Entonces, desde aquí la mejor respuesta gana, ¿verdad? Aquí José Lorenzo nos dice exigir factura. Claro, esa es, sin lugar a dudas, es como ciudadanos, ¿qué nos corresponde? Exigir factura. Así que creo que está. No está comprar bien. si es que no dan factura, también nos dicen. Sí, exactamente. Creo que esa es. Démosle al primero que respondió que está bien. Ya, exigir factura. Entonces, José Lorenzo, por favor, me deja sus datos aquí en el chat, nombres y número de teléfono para contactarme con usted. Y ahora vamos a proceder a hacer el sorteo en Social Guest de las personas que se inscribieron. Les voy a compartir pantalla para hacer el tercer premio, que es otro exhibidor, organizador de escritorio. Listo, esta es la plataforma donde yo voy a pegar aquí los datos de todos los que se inscribieron al webinar y vamos a realizar el sorteo. El que salga el nombre acá abajo va a ganar. Nos salió Ecoad Cooperativa Austro LTDA, es el ganador del premio de que se inscribió el representante. Entonces vamos a ver el nombre de la persona ya en nuestros registros que se inscribió a este webinar y vamos a proceder a contactarnos con él. Por favor, las personas que ganaron el día de hoy, no se olviden de dejarme sus datos en el chat para yo poder contactarme con ustedes. Y recordarles también que vamos a seguir organizando más webinars, como dijo Ariana. Vamos a tener el próximo webinar de salud mental, igual cordialmente usted invitado, doctor, y que se inscriban porque vamos a mandarles, atento a nuestras redes sociales, se inscriban a través de nuestra página oficial. Y nosotros estaremos mandándoles algo más que quieran acotar, tal vez, doctor, darnos la charla simplemente, final. Como quedó expresado, a quienes hoy han participado de este webinar, que se pongan en contacto conmigo si es que desean construir una compañía
por haber participado, les damos una reducción del 50%. Doctor, solamente... ¿puede ayudar usted dejándonos, por favor, su número de contacto para, si es que alguien se interesa, le puedan contactar? Exactamente, eso les iba a decir. Nuestra empresa que da los servicios de contabilidad, auditorías, todo lo relacionado con el talento humano y el tema legal, societario, tributario, está ubicada en la Roberto Crespo y 27 de febrero, diagonal a la Escuela de Bomberos, en Acons es el nombre. Mi teléfono personal es el 0992949566 y el correo es cleonacosta@acons.es. Voy a poner en el chat. Déjenme ver. Aquí está. Ahí está mi correo y mi mail. A las órdenes. Y un gusto haber participado. Gracias por la invitación. Quedo siempre a las órdenes y estaremos participando también de los próximos. Muchas gracias a todos por asistir. Esto ha sido el webinar del día de hoy. Damos finalización y que todos tengan una feliz noche. Estamos a las órdenes para todos. Gracias con todos. Saludos.